Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos en el marco del programa Global CV, tanto IBACE Internacional como las cámaras de comercio, en este caso la Cámara de Comercio de Valencia. En primer lugar, me presento, soy Marian Montesinos, soy gestora del área internacional y es un placer poder contar nuevamente con un gran número de asistentes, de empresas interesadas en este caso en el mercado del sudeste asiático. En la jornada de hoy vamos a participar tanto por parte de las instituciones Cristina Villó como mi persona, y posteriormente contaremos con el delegado de IBACE en esta región, que seguro que va a actualizarnos y va a compartir información de gran interés. Antes de dar comienzo a lo que sería la presentación queríamos nuevamente asegurarnos de que todos nos estáis oyendo de forma adecuada. Si tuvierais cualquier problema, una de las recomendaciones más ágiles es la de apagar y salir y volver a entrar. Y si no, yo voy a estar todo el rato pendiente en el chat para que me lo comentéis y yo trate de ayudaros si es que hubiera algún problema. Además de eso, como sabéis, esta emisión es en directo, por lo tanto, se invita a todos los asistentes a que vayáis o vayan, estoy tuteando, así que me permito esa confianza, que vayáis planteando todas las cuestiones en el chat y al finalizar la intervención del ponente, pues trasladaremos estas dudas, estas inquietudes que pueden ser más genéricas del mercado, o si ya son más precisas, pues se tratarán de resolver ahora y si no, pues por supuesto se abrirá el turno a reuniones posteriores, como ahora mismo os explicará la directora de IBACE Internacional. Como también sabéis, estas actuaciones entran y forman parte de un programa que incluye otras actuaciones que llevamos de la mano de conjunta las instituciones enfocadas al apoyo a la internacionalización y, entre otras iniciativas, hoy habréis recibido un mailing invitándoos al Congreso, a una nueva edición del Congreso Go Global que este año se realiza en el mes de mayo, a finales de mayo, en el recinto ferial de Alicante, en IFA. Más cosas que os vamos a compartir, pues cuando acabemos la presentación, siempre y cuando hayáis cumplimentado la encuesta, compartiremos un email con la presentación del ponente, con el enlace a un informe que se ha llevado a cabo desde la unidad de inteligencia de Cámara Valencia con respecto a este área de interés económico para las empresas valencianas. Y, bueno, pues otro tipo de información sobre futuras acciones y programas que vayamos a publicar en próximas fechas, de la mano conjunta de IBACE y la Cámara de Comercio de Valencia. Como os he comentado, es interesante que estéis atentos y que participéis de forma activa en el chat, porque al finalizar la intervención del ponente, todas las cuestiones que tengáis se trasladarán al ponente, en este caso a Marc. Con todo esto y sin extenderme más, nuevamente queremos agradecer vuestra asistencia, vuestra participación a este y a otras actuaciones que llevamos de manera conjunta, y no me voy a extender más, voy a ceder la palabra a la directora del área de IBACE Internacional, Cristina Villó, que un nuevo día nos acompaña y es un placer saludarte y contar contigo. Cristina, cuando quieras. Gracias. Hola María, buenos días. Y bueno, buenos días a todas las empresas que estáis hoy aquí, que nos acompañáis en esta iniciativa que, como ha comentado Marian, pues que organizamos de forma conjunta, ¿no? La Cámara de Comercio de Valencia y en este caso IBACE Internacional a través de nuestra antena en sudeste asiático. Desde IBACE estamos, como sabéis, apoyando a todas aquellas empresas que os pueda interesar el mercado del sudeste asiático como destino de vuestra exportación, y lo hacemos a través de varias vías, pero fundamentalmente con el equipo que tenemos en Malasia, en Indonesia, en Tailandia y en Singapur, para todas aquellas gestiones que podáis necesitar, desde localizaros un importador en destino, organizaros una agenda de contactos, acompañaros en un viaje de prospección que queráis hacer a la zona, pues todo eso lo podemos hacer contando con el equipo local que tenemos allí y que Marc ahora también un poco os comentará, sobre todo en la actualización de la información del mercado, que siempre es súper interesante. Estamos hablando de una región
dentro de Asia con unos índices de crecimiento muy importantes, que yo creo que es muy bueno que las empresas valencianas aprovechen, y por eso os ofrecemos toda esta infraestructura de apoyo en destino. Comentaros que esta semana y la semana pasada os dimos la posibilidad de poder solicitar reuniones con todo nuestro equipo de la red exterior a través de la agenda de Contacta con la red exterior, en la que pues habéis podido mantener estas reuniones B2B con cualquiera de los países que integran nuestra red. En el caso del sudeste asiático, ha tenido también agenda con aquellas empresas que hayáis querido solicitarles reuniones. Se trata de una reunión B2B que solicitáis a través de la página web de IBACE, viendo un poco la disponibilidad que tiene cada país, pues pedís la cita, son 30 minutos en la que podéis contrastar información de primera mano, en este caso con Marc Alonso, que nos acompaña hoy, y con su equipo. Que sepáis, porque hay algunas empresas que habéis pedido expresamente reuniros con él a la finalización de la jornada, que podéis solicitar la cita con Sudeste Asiático a través de los Contacta con la red exterior. Voy a poner el enlace aquí en el chat para que podáis entrar directamente. Pues podéis solicitar agenda mañana jueves, que en principio lo tendría abierto, y también la semana después de Fallas, la semana del 24 de marzo. Vamos a dejar esta agenda abierta con el sudeste asiático para que todas aquellas empresas que nos habéis pedido reuniros con Marc y con su equipo, pues podáis hacerlo a través de estos Contacta, ¿de acuerdo? No perdáis la oportunidad, porque yo creo que es una excelente ocasión que de forma gratuita un equipo que tiene tantísima experiencia en el mercado pues os pueda un poco acompañar, daros esa información de alto valor sobre las posibilidades de vuestro producto, funcionamiento de mercado y cualquier duda que os pueda generar. Bueno, lo tenemos abierto tanto para el sudeste asiático como para algunos otros países que todavía tienen algún hueco disponible. Ya lo veréis si entráis en la agenda. Y bueno, yo por mi parte nada más comentaros que desde IBACE Internacional tenemos previsto organizar una misión comercial al sudeste asiático en el último trimestre del año, que estéis atentos a las convocatorias que os vamos mandando. Estará también publicada en la página web, pero yo sobre todo lo que os invito es a que os deis de alta en nuestro boletín a aquellas empresas que todavía no lo estáis, porque es la forma de que os vaya llegando toda esta información de forma puntual, ¿vale? Y sobre todo, ya que sois un grupo de empresas importante, el que os habéis interesado y el que estáis hoy participando aquí en esta jornada, pues que podáis también recibir una información más detallada sobre esta misión comercial que vamos a organizar. También, como os ha comentado Marian, vamos a tener importadores del sudeste asiático que nos acompañarán en el Congreso Go Global en Alicante. También vendrá Marc con gente del equipo del sudeste asiático al Congreso Go Global, donde de forma presencial, ya no virtual, de forma presencial os podrán atender en la agenda de reuniones que os vamos a facilitar en el momento en que abramos la página web, que será pues dentro de unas semanas. Entonces, bueno, que estéis al tanto de todas estas novedades que os vamos a ir mandando, porque yo creo que es muy interesante todas las posibilidades que os estamos ofreciendo. Y yo sin más, nada, dar la palabra a Marc, que es quien directamente os va a facilitar esa información de mercado que siempre es tan necesaria para la toma de decisiones. Pues Marc, bienvenido y cuando quieras. Muchas gracias, Cristina, por la introducción y por explicar también toda la gama de servicios de IBACE y los distintos eventos que vamos y la programación para las próximas semanas y meses. Y gracias también a María y a Cámara de Valencia por la oportunidad de poder hacer esta presentación hoy ante todos ustedes. Entonces, bueno, ahora un momentito que voy a abrir la presentación. Un segundito. A ver. Entiendo que ya se ve bien, entonces, bueno. Perfecto. Muy bien, pues bueno, como comentamos, voy a hablar hoy sobre el sudeste asiático. Yo soy Marc Alonso, el delegado para IBACE Internacional en el sudeste asiático. Estoy basado en Indonesia y desde aquí pues gestionamos los servicios para las empresas valencianas que así lo solicitan, también para Malasia, Filipinas
y luego en Tailandia, donde también tenemos otra oficina. En mi caso llevo más de 10 años residiendo en la zona y trabajando con IBACE desde el 2016. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría hacer una pequeña introducción del ASEAN, porque cuando hablamos del sudeste asiático, lo primero que se nos viene a la cabeza es el ASEAN, ¿no? Pues el ASEAN, un poco para entender lo que es esta asociación de países, pues es una asociación regional fundada en 1967, que se fundó con el objetivo de promover la cooperación económica, política y sociocultural entre sus miembros. Está compuesto por 10 países, que son los que vemos aquí en el mapa, siendo las principales economías las que vamos a hablar hoy en profundidad, que son Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas, Singapur y Vietnam. Se trata el bloque en su conjunto, tiene una población de más de 680 millones de personas y el PIB combinado de estos países supera los 3 billones de dólares, por lo cual estamos hablando de la quinta economía mundial. El ASEAN, al final, lo que es en esta asociación de países hay varios acuerdos. Me gustaría simplemente destacar un par para que la gente tenga un poco una idea de lo que es esta asociación. Pues el principal acuerdo que hay, que fue establecido en 1992, fue una zona de libre comercio entre estos países, que al final lo que buscaba era pues reducir o eliminar los aranceles, y a día de hoy pues el 98% de los productos se pueden comerciar entre todos estos países sin aranceles. Luego, por otro lado, también el ASEAN en su conjunto firmó un acuerdo, el famoso RCSP, que es un acuerdo de asociación económica integral, que la firmó la ASEAN en conjunto con países muy importantes de aquí de Asia, entre que destaca China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, bueno, tienen un acuerdo de tratado de libre comercio y al final, pues todos estos países representarían 1/3 de la economía mundial. Se trata de, a pesar de que lo vemos como países similares, pues tienen una gran diversidad cultural, económica y lingüística, y son países muy distintos entre sí, que es lo que pasa ahora un poco, bueno, lo que voy a explicar ahora más adelante. Entonces, bueno, por seguir con el resumen, aquí tenemos el listado de los países de los que vamos a hablar hoy. Estos serían, que son las principales economías. Como podemos ver, Indonesia siendo la mayor, pero luego vemos que todos son economías importantes, todas economías o desarrolladas o con un desarrollo medio alto, como podemos ver por su índice de desarrollo humano, y todo con poblaciones importantes, a excepción de Singapur, que es un país más pequeño, de solo 6 millones de habitantes, pero con una de las rentas per cápita más altas del mundo y también un país muy interesante. Y aquí lo curioso es que, a pesar de ser el país casi más pequeño del ASEAN, con excepción de Brunei y en población con Laos, es el principal receptor, es el país que recibe más volumen de exportación por parte de la Unión Europea y de España. Entonces, bueno, por población vemos que Indonesia es el más grande y luego seguido con una población parecida, Filipinas, Tailandia y Vietnam. Luego, el crecimiento, vemos que en los últimos 10 años la mayoría de países han estado creciendo en torno al 5%. Tailandia sí que tuvo una pequeña recesión en 2014, 2015, debido a un golpe militar, que hubo un golpe de estado militar, del cual ya se ha recuperado. Y luego, obviamente, estuvo la pandemia del COVID, pero a pesar de ello, pues ya están creciendo en torno al 5%. Incluso teniendo en cuenta que Singapur es un país con una economía desarrollada y Malasia también, aún así siguen creciendo a tasas muy elevadas. Ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de todos los países. Empezamos por Indonesia, que es la mayor economía de la región, cuarto mayor país por PIB. Por población, y estaría dentro del G20. Estamos hablando de un país de renta media, unos $5.000 anuales, pero sí que me gustaría destacar que más de 80 millones de personas tienen una renta per cápita superior a los $12.000. Entonces, tenemos un país con más de 80 millones con consumidores
potenciales para productos importados. Y luego vemos también que tiene un índice de competitividad para el nivel de renta que tiene, pues bastante bueno, está en posición 1,32 a nivel mundial. Y luego vemos que es una economía en donde la industria tiene un porcentaje muy elevado. Vemos que tiene casi un 40% del PIB. Y se prevé que siga creciendo en torno al 5% los próximos años. Las exportaciones españolas a Indonesia, vemos que el producto más común son semifacturados, son semifacturas y suministros y bienes intermedios para la industria, así como bienes de equipos y materias primas. Ahora lo veremos en un poquito más de detalle, ¿no? Desde Valencia, lo que más exporta a Indonesia a día de hoy son taninos y materiales colorantes. Esto se debe a que Indonesia tiene una industria textil muy importante, exportadora también, que es lo que explica este porcentaje tan alto. Luego el siguiente serían maquinarias y aparatos mecánicos, que al final un poco pues suministros para esa industria. Y luego me gustaría también destacar las pieles, zumos y demás. Y luego pues una serie de productos alimentarios. Pasamos ahora a Tailandia. Son muchos países, entonces voy a intentar ir rápido por todos los países y al final comentaré cuáles son los sectores de oportunidad que hay en cada país. Ahora pasamos a hablar de Tailandia. Tailandia es un país con una población menor, con 70 millones de habitantes, donde el budismo es la religión principal. Es una monarquía constitucional, democrática. Como comenté, en el año 2014 hubo un golpe de Estado por parte de los militares, pero ya se ha restituido la democracia y ahora mismo pues tiene mucha estabilidad política, como se puede ver en su índice, sobre todo del Doing Business, que está en el puesto 21 a nivel mundial y vemos que también tiene un buen índice de competitividad. Vemos que el país en los últimos años no ha estado creciendo tanto, en parte porque tiene una tasa de desempleo muy baja, prácticamente estructural, menos del 1%, pero sí que es un país donde todavía pues, existen oportunidades y sigue creciendo. A día de hoy las principales exportaciones de España pues, serían también maquinarias industriales, luego destacamos los químicos orgánicos. Tailandia es un gran exportador en la región de productos agrícolas, sobre todo un exportador tanto de arroz como de hortofrutícolas y también de pescados y si no recuerdo mal, creo que era el mayor exportador también de gambas del mundo. Entonces, bueno, todo lo que es la piscifactoría lo tiene muy desarrollado. Luego también destacan los productos farmacéuticos y maquinaria y equipamiento eléctrico. Es la segunda mayor economía del ASEAN y básicamente, como vemos, pues muchas también de estas exportaciones también están dirigidos también a suministros a la industria. Desde Valencia, lo que más se está exportando, vemos que son los pigmentos para cerámica, partes y componentes para motores diésel y luego destacar también maquinaria agrícola y cerámica. Pasamos ahora a hablar de Vietnam. De Vietnam me gustaría destacar que, bueno, aparte de que estuvo creciendo los últimos años en torno al 7%, es el país de la zona que más ha crecido de media en los últimos años. También me gustaría resaltar que durante la pandemia fue el único país del ASEAN en el que su PIB nunca hubo una recesión. Siempre, obviamente, se redujo el crecimiento, pero nunca bajó por debajo del 2%. Entonces, a pesar de la pandemia y de todas las restricciones y de todo lo que se contrajo la economía mundial, Vietnam fue de los pocos países del mundo que siguió con crecimiento. Eso se debe a que tiene una base industrial muy importante. A día de hoy está habiendo una gran deslocalización de la producción de China a Vietnam y muchos conglomerados chinos se están estableciendo en Vietnam para producir. También sucede lo mismo en Vietnam y en Tailandia, en parte también en Malasia, pero vamos a decir que en Vietnam es donde más inversión extranjera, sobre todo para el desarrollo
de fábricas e industria, es la que, bueno, que ha tenido la mayor participación. Vemos aparte que tiene más de 400 zonas industriales y 18 zonas económicas especiales. Dentro de las exportaciones españolas, aquí destacan los materiales plásticos y un poco los suministros para la manufactura plástica. Luego vemos aparatos y materiales eléctricos, que en este caso son sobre todo suministros también para la industria. Y luego vienen productos farmacéuticos, aparatos mecánicos. Y luego también destaca, aquí también siguen también habiendo taninos y luego pues alimentación también en sus distintas partidas. Con una exportación total de unos 520 millones de euros. Y luego desde Valencia, la principal partida en este caso, al igual que Indonesia, son los taninos. Aquí luego resaltan los productos cerámicos y sobre todo porque en Vietnam tienen menos restricciones para importación de cerámicos, sobre todo menos que Indonesia y que Tailandia, entonces es un buen mercado para este tipo de productos. Y luego vemos también pues, otro tipo de carnes y productos de alimentación en varias partidas. Ahora vamos a hablar de Malasia. Malasia es un país algo más pequeño que Indonesia y que Vietnam. Vemos que la población es solo 35 millones de habitantes, pero tiene una renta per cápita un poquito más elevada. Estamos aquí ya en unos 14.000 dólares anuales, así que estamos en un país de renta media alta, donde la religión principal es el Islam, pero no es una república islámica. Eso es importante resaltar. Y también tiene pues una monarquía constitucional. Destacar aquí que en el Doing Business es un país donde es muy fácil hacer negocio, donde es muy fácil abrir una empresa. Doing Business estaría en la posición número 12 y vemos también que aquí la industria también tiene una participación muy importante en el PIB. Y el crecimiento para los próximos años pues también está en torno al 5%, como en Indonesia. Aquí las exportaciones de España, destacamos también al final semifacturas, materias primas, o sea, parecido al resto de países, muchos bienes para la industria y luego aparte pues alimentación y bebidas. Luego, sobre las exportaciones valencianas, vemos aquí material eléctrico y luego cobre y sus manufacturas, materiales plásticos, aluminios, otro tipo de productos. Aquí también resaltamos los taninos, que al final es uno de los componentes que más aparece. Y luego el resto pues serían distintas partidas de productos alimentarios. Pasamos ahora a hablar de Singapur. De Singapur, lo que me gustaría destacar aquí y la idea que tengáis de Singapur es que es un país muy pequeño, pero con una renta per cápita muy alta. Al final, según la fuente que consulte, será la segunda o tercera economía por PIB per cápita. Estamos hablando de una renta per cápita de más de 100.000 dólares anuales. Y prácticamente tienen que importar toda la alimentación que consumen. Entonces es un muy buen país para lo que vienen siendo productos de alimentación, de alta gama, sobre todo productos de alimentación de alta gama. Y aparte es un país muy abierto al exterior, porque insisto, es muy pequeñito y tienen que importar prácticamente todo lo que consumen. A pesar de tener esta renta per cápita tan alta, no solo dependen de los servicios financieros, que es lo que todo el mundo se imagina, pero también tiene una industria potente, sobre todo una industria farmacéutica y de oil and gas, reparación de alto, tiene una industria de gran valor añadido. Y luego aparte es un país donde es muy fácil hacer negocios, muy fácil abrir una empresa y vemos que el índice de competitividad mundial está en el número 1. Entonces, realmente la vanguardia, son súper competitivos en Singapur. De ahí que teniendo una renta per cápita de 100.000 dólares todavía sea posible desarrollar una industria. Y en el Doing Business es el número 2. Entonces, es muy fácil hacer negocios, tiene una seguridad jurídica total y es la sede regional de casi todas las empresas internacionales que están en el sudeste asiático. Aparte, me gustaría también resaltar que a pesar de que tiene una renta per cápita tan alta y una tasa de desempleo muy baja, aún así siguen creciendo tasas muy altas para esta renta per cápita. Y para 2025 se prevé que crezca al 4%. Luego, las exportaciones principales pues serían también pues, muchas semimanufacturas para esta industria de alto valor añadido. Viene de equipo también de muy alto valor añadido y luego pues tenemos distintas partidas de alimentación y bebida.
Por parte de las exportaciones valencianas vemos como más de la mitad son pues suministros para la industria que se pueden desagregar en productos químicos, maquinarias y aparatos mecánicos y demás. Luego vemos que también productos cerámicos de importación es importante y luego vemos otras partidas como pueden ser aceites y demás. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora un poco de los sectores de oportunidad para la región. El primero que voy a resaltar, al final, también por el número de empresas que tiene IBACE, ¿no? Por la población de empresas exportadoras valencianas, vemos que del sector de la alimentación hay muchas oportunidades. En caso de que los productos sean productos gourmet, productos diferenciados, con buenos packaging y demás, siempre vamos a recomendar empezar por Singapur, por esa renta per cápita tan elevada que tienen y porque tienen que importar prácticamente toda la alimentación que consumen. Luego, por otro lado, también, obviamente, el aceite de oliva ahora es un buen momento, que están, para que el precio se ha estabilizado, existen oportunidades, el consumo va creciendo. No es el principal aceite que se consume, porque aquí se consume mucho el aceite de oliva, pero sí que va a un aumento ese consumo de aceite y cada vez supone un porcentaje más elevado de la dieta. Obviamente hay que entender también que la cultura gastronómica de Asia es muy distinta a la occidental y a la europea, entonces obviamente habrá que elegir bien los productos que se quieren exportar. A pesar de ello, como hemos visto, renta per cápita está subiendo, son países que crecen mucho y donde pues poco a poco existe un mayor porcentaje de la población que puede viajar, que viaja a Europa y que está abierto a consumir pues productos europeos y cada vez, y sobre todo también resaltar, sobre todo en países como Indonesia, como en Tailandia, como en Vietnam, son países también donde hace unos años la mayoría de las compras se realizaban en el canal tradicional, en los mercados, en los mercadillos, pero está aumentando mucho el porcentaje de la población que empieza a hacer compras en el canal moderno, en los supermercados. Y entonces, en ese trasvase de compradores al canal moderno, crea o genera la oportunidad para productos importados, porque es ahí donde se vende. Entonces, cada vez existe una mayor base potencial de clientes para este tipo de productos de mayor valor añadido. Luego también me gustaría resaltar también el sector de la industria auxiliar de la agricultura. Vemos que, sobre todo en el caso de Tailandia y Vietnam, son países exportadores de productos agro, entonces requieren de tecnología para poder producir de forma competitiva. Malasia también es un exportador importante también de ciertos productos, aquí un poquito más concretos. Y luego Indonesia no es un gran exportador, pero tiene que alimentar a 270 millones de personas, entonces ya solo con el consumo doméstico pues ya lo convierte en una potencia agrícola. Además, sí que me gustaría añadir que en general cuando nos llegan productos de valor añadido para la industria de la agricultura, ya sean sistemas de riego, fertilizantes, bioestimulantes o demás, al final cualquier tipo de tecnología que ayude a producir de forma más eficiente, que ayude a la automatización, que ayude a reducir costos, que mejore la producción, la verdad que siempre es muy bienvenida. Y las agendas que salen, de verdad que salen muy bien, hay mucho interés y aparte nosotros lo notamos porque son agendas que con poco esfuerzo la gente te acepta las reuniones y hay mucho interés por recibir tecnología española. Y al final llevamos ya muchos años trabajando en la zona y sí que la tecnología española está muy bien posicionada en lo que es la industria auxiliar. Luego también me gustaría resaltar el sector de la cerámica en producto terminado, sobre todo en Vietnam. Las exportaciones a Vietnam han ido creciendo mucho en los últimos años. Es un país que está en pleno proceso de urbanización, donde hay muchísima construcción. Se están construyendo torres altas, pero vamos, muchísimas, sobre todo en las ciudades de Saigón, Ho Chi Minh y Hanoi. Y el gobierno está invirtiendo mucho en el desarrollo urbano y zonas industriales. Malasia también es un mercado bastante interesante.
Y luego, por el lado de la industria auxiliar de la cerámica, ahí también existe una oportunidad muy importante, sobre todo en Indonesia. Indonesia tiene un hub en la zona de Java del Este, en las ciudades de Surabaya, entre Surabaya y Semarang. Hay una zona donde hay más de 30 fábricas grandes de cerámica. Indonesia poco a poco está empezando a exportar cerámica a la región, a algunos países de Asia. Obviamente es una cerámica de menor valor añadido, económica, pero están aumentando mucho la capacidad de hornos y su eficiencia. Entonces, lo que viene siendo suministros de materias primas especializadas, sobre todo esmaltes y pigmentos, pues hay una gran oportunidad, tanto en Indonesia como en Tailandia, que son los países que tienen un mayor número de fábricas y una industria local muy importante. Luego, el sector de los taninos, pues ya he comentado que es la principal partida arancelaria casi que de la región. Indonesia vimos que era la principal, vimos que en Tailandia y en Vietnam también era importante, en Malasia también, y ahí son cuantías importantes. Me gustaría destacar que aquí lo bueno es que no solo se compite con China, pero vemos que también se compite con mercados desarrollados, ¿no? Como pueden ser Estados Unidos, Japón y Corea. Entonces creo que es muy buen mercado. Insisto, aquí la presentación mencionó solo Malasia, pero también, insisto, Indonesia, Tailandia, Vietnam, son países donde ya se está importando muchos taninos, donde la imagen, el origen español está bien posicionado y donde aparte son países que están creciendo, que están aumentando también en población y que cada vez exportan más. Entonces, a pesar de que hay un gran número de exportaciones, realmente creemos que hay espacio para crecer y para aumentar ese volumen. Luego destacar también suministros para la automoción, sobre todo en Tailandia. Tailandia dentro del sudeste asiático tiene la mayor producción de automóviles. Ahora mismo 22 fabricantes produciendo en Tailandia, poco la llaman el Detroit de Asia, sobre todo porque el 45% de su producción está destinada a la exportación. Y ahora también pues el gobierno está apoyando también el desarrollo de esa industria que se traslade también a los vehículos eléctricos. Entonces, donde vemos aquí sobre todo oportunidad serían maquinaria para producción, componentes y materias primas. Esos serían los principales sectores de oportunidad. Luego aquí al final hay muchas oportunidades, no las quería comentar todas, pero bueno, también aprovecho para destacar también que creo que hay oportunidades también en el sector farmacéuticos, sobre todo farmacéuticos en Singapur y en Malasia, porque son hubs médicos de la zona, también en Tailandia. Tailandia sobre todo son servicios médicos de estéticos, donde hay oportunidades, sobre todo aparte luego en Singapur, como tiene una renta per cápita tan alta, es un centro médico, pero de valor añadido, ¿no? Donde van a tratarse un poco la gente, ¿no? de poder adquisitivo alto, pues se trata en Singapur. Entonces, hay todos los suministros médicos europeos, están muy bien posicionados y realmente hay demanda. Luego también para juguetes, también en Asia, en Malasia, etcétera. Luego, me gustaría, ahora que todavía me quedan 5 minutos, hablaros un poquito de cómo hacer, de algunas claves para tener éxito en los negocios, porque está bien hablar sobre la macro, sobre las oportunidades, pero una cosa que me gustaría que la audiencia tuviera en mente es que a la hora de hacer negocios, a la hora de relacionarse con los asiáticos, es distinto a cómo nos relacionamos en Europa. Entonces, lo primero que quiero que entendáis es que aquí en Asia los negocios los hacen las personas. Entonces, antes de cerrar cualquier acuerdo, hay que generar confianza. Hay que tener un vínculo de amistad y de confianza. No solo por tener un producto bueno y competitivo, si tú no le caes bien o no crees que eres digno de confianza, no te van a comprar. Y ellos leen la confianza quizás de una forma distinta, porque los asiáticos son mucho más sutiles que nosotros. Nosotros somos muy directos y claros, pero ellos no son sutiles, ¿no? Dan muchos mensajes entre líneas, no son obvios, dicen muchas cosas con segunda. Entonces hay que ser muy sutiles e inteligentes. Y para ellos, ser muy directo, por ejemplo, es sinónimo de poca inteligencia, porque es como obvio, ¿no? Entonces, para ellos ser inteligente es decir las cosas de forma muy sutil. Entonces, tener eso en cuenta.
Y luego es importante también cuando se quiere exportar, hay que entender pues esto, que el consumidor es distinto, que los hábitos de consumo son distintos, sobre todo para los que quieran exportar productos de alimentación, ¿no? Entender cómo es el consumo, cómo son los packaging, el canal de distribución es distinto y cómo un poco tenemos que intentar mantener esa relación de confianza a distancia con el importador. Entonces sí que os recomiendo que quien quiera venir son mercados de muchísimo potencial, donde realmente hay crecimiento, donde realmente hay un aumento de la población, la demografía crece, es un buen momento, son de las zonas que a día de hoy más crecen del mundo, donde aparte es una zona segura, donde no está muy envuelta en esta guerra comercial que hay a día de hoy entre Estados Unidos, China, la Unión Europea, no le afecta la guerra de Ucrania, o sea, está... Y un poco todo esto lo favorece y está haciendo que crezca, que sea aparte un entorno seguro. Pero claro, al final, como es una zona tan atractiva y que crece, pues obviamente viene mucha gente, ¿no? De todos países, no solo europeos, americanos, de otros países asiáticos, quieren vender y hacer negocios en el sudeste asiático. Entonces, al final hay que diferenciarnos. ¿Cómo podemos diferenciarnos? En este caso, pues, obviamente hay que prepararse bien antes de venir, hay que tener los recursos, hay que entender bien el mercado, entender bien el país y luego prepararse adecuadamente. No venir un poco a verlas venir, porque si venimos a verlas venir, ya van a haber 20 como tú y va a ser más difícil. Entonces sí que recomiendo realmente prepararse bien para el país, porque no es lo mismo exportar al sudeste asiático que al resto de Europa o que América Latina, que al final son países occidentales. Y aquí pues no, es una cultura distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos un poco? Yo lo que digo siempre es cuando vayas a venir hay que intentar plantear una propuesta que traiga valor añadido al importador. O sea, ¿cómo vamos a generar valor a ese importador, a ese partner? No solo hacer una presentación de producto, ¿no? Ver que tenemos una propuesta de valor específica para el país. Pues yo lo que recomiendo primero es hacer una buena selección del mercado, porque estamos hablando de muchos países y como vemos las oportunidades son distintas en cada país. Nosotros, a través de los contactos, como comentó Cristina Ovillo, y a través de otros servicios que tiene IBACE, pues podemos ayudar a elegir ese país y luego prepararse bien para la reunión, ¿no? Pues entender bien cuáles son las barreras regulatorias, cuál es la competencia, cuáles son los precios, demás. Yo recomiendo siempre, incluso si venís a alguno de estos países en una visita comercial, lo cual es importante porque recordad, si no tenemos una relación de confianza, no vamos a ser capaces de vender. La única manera de tener una relación de confianza es viniendo en persona. Entonces, ya que es casi obligatoria la visita, pues venirnos unos días antes e ir al supermercado, en el caso de que sea un producto de alimentación o ir a las tiendas que vendan el producto que queremos comercializar, entender qué se está vendiendo, entender un poco los canales de distribución y de ahí prepararse bien la reunión para explicar al importador cómo se va a agregar valor a él, ¿no? O sea, decir, oye, tengo este producto, pero ¿tú qué vas a ganar? ¿No? ¿Cómo vas a hacer negocio? ¿Cómo nosotros podemos realmente, o sea, cómo este producto va a atraer al consumidor y realmente el consumidor local lo va a consumir, ¿no? Eso me parece a mí muy importante. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier duda o para cualquier duda o pregunta que tengáis. Perfecto, Marc. Se abre ahora el turno de preguntas que, bueno, pues que cualquier empresa, cualquiera de los asistentes, si tenéis cualquier duda, es ahora la ocasión. Y yo, al hilo de nuestras conversaciones de estos últimos días, antes de cerrar el webinar, mientras si hay alguien que te quiere hacer alguna pregunta sobre su sector o algo, yo quería preguntarte hasta qué punto las diferencias culturales, por lo que estabas comentando tú, por ejemplo, con el tema del Ramadán, ¿esto cómo afecta al desarrollo de operaciones y demás? Por si nos puedes decir un poquito estos matices que creo que pueden ser importantes para los asistentes. Pues a ver, lo primero que hay que entender que cada país es distinto y que cada uno tiene su religión. Pues por ejemplo, el Ramadán afecta a Indonesia y Malasia, que son los países de mayoría musulmana. Pues por ejemplo, en Ramadán no recomiendo venir a nadie a Indonesia a hacer una agenda porque es complicado, como les comentaba María antes, pues trabajar durante Ramadán en estos países. Pero por ejemplo, en Vietnam y en Tailandia, pues a veces se trabaja con normalidad.
pues hay que entender, ¿no? Pues por ejemplo, si estamos haciendo negocios, ahora que hablamos sobre Indonesia, Malasia, que son de mayoría musulmana, pues que son musulmanes, ¿no? Y entonces pues no son, tienen una manera de ver el negocio distinto, ¿no? Pues está el inshallah, es de mala educación, por ejemplo, decir que no, no llevar la contraria, no querer tener la razón, por ejemplo, ser sutiles. Y, por ejemplo, en Indonesia, aparte, está muy mal visto decir que no. Aunque la respuesta sea no, incluso en Indonesia tiene una palabra distinta tienen no y otra palabra de no que significa belum, que es como no todavía o no puedo ahora mismo, porque es de muy mala educación. Entonces, si a lo mejor te pide algo y tú dices no puedo, ya el tío se va a quedar así como, ¿por qué me dice que no? Entonces, ya a lo mejor ahí ya arruinamos la relación. Hay muchos detalles, sutilezas que hay que tener en cuenta y por eso recomiendo pues siempre hacer un esfuerzo de entender la cultura local, para poder luego ser capaces de generar esa confianza que luego pues, pueda abrir las puertas a ese posible negocio. Muy bien. Vale, pues por el momento no hay ninguna duda. Sí que es verdad que os hemos puesto a través del enlace del chat para poder concertar la cita. Y todos aquellos que pedisteis mantener reunión con Marc, pues se puede gestionar o bien a través de ese enlace o nos enviáis un email y os facilitamos también la posibilidad de poder hablar con Marc y todo su equipo. Sin extenderme ya más, de antemano, Marc, gracias, porque la diferencia horaria allí implica que estáis ya cerrando el día. Te agradecemos que te hayas adaptado a las necesidades de las empresas y a nuestro horario de aquí. Y bueno, pues a todos los demás, agradeceros vuestra asistencia, invitaros, os he puesto el enlace al Congreso Go Global y agradeceros vuestro interés y estamos a vuestra disposición para hacer más fácil vuestra internacionalización y el éxito de vuestras exportaciones. Por mi parte no hay nada más que decir, no sé, Marc, si quieres decir algo más. No, simplemente me gustaría añadir que el contexto geopolítico actual y con la situación que hay en el mundo, creo que realmente el sudeste asiático es una muy buena opción, tanto por crecimiento como por demografía, porque al final la media de población es joven. Y al final la demografía final de un país te indica un poco cómo va a ser su futuro, ¿no? Pues al final el momento de desarrollo que están y la población que tiene, pues aquí quedan 15, 20 años de crecimiento ininterrumpido. Obviamente la economía crece a base de, no, oscilando, pero si eso la demografía y la incorporación al mercado laboral de toda la gente joven que hay, va a hacer que el país crezca. Entonces, bueno, creo que quedan muchas oportunidades, mucho por hacer. Son mercados complicados, pero que luego son muy agradecidos. Sobre todo países como Indonesia, Vietnam, Tailandia, pues tienen la capacidad, la demografía para luego poder dar esos números, ¿no? Poder generar esas ventas que os ayuden luego pues, a conseguir esos objetivos, ¿no? Que tenemos siempre, ¿no? Todos a la hora de los departamentos comerciales. Muy interesante. Está también Cristina Villó, ya para el cierre. Gracias a todos. Cristina está también a vuestra disposición. Cuando cumplimentéis la encuesta de satisfacción, recibiréis un email con información sobre este mercado, la presentación que ha compartido Marc y bueno, pues con todos nuestros contactos. Así que, bueno, pues gracias por vuestra participación nuevamente y os emplazamos a siguientes talleres y a siguientes jornadas. Que tengáis un buen día.